dice, estos 2 años de gobierno merecen las felicitaciones del pueblo. Considero que las reformas de salud y educación van muy bien. Me gusta la figura del ministro de Transporte, Víctor Rossi. Y Julia, de Malvin Norte, dice, soy jubilada, este gobierno me parece desastroso, se hizo lo contrario a todo lo que se prometió. Bien, el mundo académico, cuando hay alguna lesión grave, Romano, en un jugador que pintaba y que había ido a un mundial juvenil incluso, el mundo académico, gracias a una lesión, ganó a Gerardo Caetano, politólogo, bueno, reconocido por su trabajo de investigación como historiador en el CLAI, en la Universidad de la República, docente. Gracias por estar acá, Gerardo. No, gracias por la invitación. Y además se vino con el color de sus amores. Exacto. Bueno, no Bueno, es violeta, es ahí. Lo que habría que preguntarse, pero es un contrafáctico, ¿qué se perdió el mundo del fútbol? No, para los que no saben, Gerardo fue realmente a un mundial de fútbol. Era el año 1977. 77 y era en Túnez. En Túnez. Y la lesión se profundizó y Gerardo no pudo seguir. Venía de defensor, aquel defensor del profesor de León, de Cubilla, y bueno, y podríamos seguir con aquellos nombres. Beethoven, Javier estaba ahí también, ¿no? Beethoven, Javier, Jauregui, Salomón, Grafiña, el Tato Ortiz, Santelli, Rudy, ¿no? Rudy Rodríguez, Pedro Álvarez, pobre, fallecido, José Gervasio Gómez, Gregorio Pérez. Gregorio, sí señor. Y ahí en el Mundial del 77 en Túnez, y de ahí, a partir de ahí prácticamente no jugaste más, ¿no? Seguí jugando, incluso jugué en el interior, en el glorioso Punta del Este de Maldonado, pero ya tenía una lesión que ahora no es tan grave. En aquel momento era una lesión que definitivamente te inhabilitaba, que era la rotura de los ligamentos cruzados. En aquel entonces no se operaba porque había que abrir la rótula, y entonces bueno, ahora son dos incisiones y el láser. Y ya una está. Cosa muy sencilla. Bien, te hemos invitado para escucharte y te pedimos, además, con esa facilidad que tú tienes, hacer una primera reflexión con respecto a estos 2 años. Yo sé que tú ibas a ir por ahí, o intuyo que ibas a ir por ahí con lo que yo dije antes de la tanda, ¿no? 2 años del gobierno de Tabaré Vázquez, pero son 2 años de la izquierda en una inflexión histórica en los casi 2 siglos de vida institucional que tiene el país en el gobierno. Sí, me pareció muy oportuno e interesante lo que señalabas. Creo que es un gobierno no solamente nuevo, sino muy nuevo, porque en definitiva es el primer gobierno de izquierda, el primer gobierno que no ha sido ni blanco ni colorado. Y hay que contextualizar el balance en esa perspectiva. Y no solamente el balance del gobierno, sino el balance de la oposición. Yo creo que hay un proceso de aprendizaje en curso, con altas y bajas, en donde, como se ha dicho, el gobierno tiene que aprender a ser gobierno, el partido que hoy es de gobierno tiene que aprender a ser de gobierno, y los partidos de la oposición tienen que aprender a ser de la oposición. Sobre todo, no tanto el Partido Nacional, aun cuando el Partido Nacional ha sido cogobernante en muchas oportunidades, sin ser el conductor del gobierno, ha sido cogobierno. Pero el Partido Colorado tiene que aprender a ser oposición, y además desde una situación electoral tan precaria como la que quedó. Y esos son aprendizajes cívicos que están más allá de un signo ideológico u otro. Yo diría respecto al gobierno que el gobierno, como cualquier gobierno, tiene luces y sombras. Pero en un marco general uno podría decir el balance es favorable. Es favorable. ¿Cuáles son las luces que de alguna manera consolidan esta imagen favorable? La economía anda bien. Obviamente que esto tiene que ver con un efecto empuje que venía de atrás. Sí, señor. ¿Sí? Y tiene que ver fundamentalmente con un contexto internacional excepcionalmente favorable. Esto es, así como hay restricciones que definen lo que el gobierno no puede hacer, bueno, hay contextos que definen lo que ocurre. Cuando el gobierno dice, y dice bien, que tenemos por primera vez una tasa de mortalidad infantil del 10.5 por 1000, lo cual es muy importante, es un gran indicador social, hay que decir, bueno, esos indicadores no se le pueden adjudicar a un gobierno, son acumulaciones históricas.
Pero la economía anda bien. Hacía mucho tiempo que en el Uruguay no teníamos esta combinación virtuosa en baja el desempleo, baja la pobreza, baja la marginación, sube el salario real, sube la tasa de inversiones privadas, no solamente provenientes del extranjero, sino también del medio local, del empresario local. Y podríamos seguir dando señalamientos. Los números le cierran al gobierno. Además, en un contexto en el cual algunos analistas, fundamentalmente vinculados a la oposición, decían estas nuevas políticas vinculadas al empleo que trae este gobierno van a generar todo lo contrario. Es decir, bajas tasas de inversión privada, claro, que no se vieron reflejadas definitivamente. Exactamente. Yo creo que han caído ciertos mitos. El hecho de que, por ejemplo, la negociación colectiva generaba baja inversión y por eso desde el año 91 no se aplicaba una ley vigente, que era una ley que establecía la necesidad de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Bueno, una de las primeras reformas que este gobierno hizo fue la reinstauración de un sistema de negociación colectiva. Y esto se asocia con un aumento histórico en la tasa de inversiones. O sea que el mito de que para que haya inversión tiene que haber baja de derechos sindicales, desregulación, acá no funciona. O sea, no funciona ninguna visión dogmática ni de un lado ni del otro. Pero entonces la economía va bien. Después vamos a ver en la economía, la política económica se puede criticar no tanto por lo que ha hecho, que yo creo que lo ha hecho bien, lo ha hecho con mucha profesionalidad. Es el ministerio más profesional, más sólido, más consistente. Se le puede criticar por lo que no ha hecho. Pero eso dejémoslo para... Pues lo vemos. Ha habido, digamos, en el campo social, no lo que se esperaba, que yo creo que era desmesurado, y aquí tiene responsabilidad el Frente Amplio, porque generó demasiadas expectativas. Pero no era campaña electoral, durante años. Durante años. Y además planteaba la negación respecto a cosas que sabía que cuando fuera gobierno tenía que hacer. Y eso es algo que no es una virtud republicana, por así decirlo. Y además que la gente tiene todo el derecho a reclamarlo, ¿no? A reclamarlo. Es decir, Quijano decía que hay que actuar en la oposición como si se fuera gobierno. Y muchas veces... Es lo que hacen los ingleses, que tú a veces hablas, ¿no? Un parlamento, un gabinete paralelo. ¿Verdad? Exactamente, porque en los parlamentarismos, yo soy parlamentarista, en los parlamentarismos la oposición tiene que estar bajo la idea de que puede estar formando un gobierno en cualquier momento. Se termina la demagogia ahí también. Y se termina la demagogia. Pero la sociedad, los datos sociales han mejorado. No en la perspectiva explosiva que se planteaba, pero ha bajado la pobreza, ha bajado la marginación. El plan de emergencia social que empezó mal, yo creo que se ha ajustado bastante bien. Hoy el balance es positivo. Todavía no se sabe, y lo está estudiando el gobierno, cómo se va a pasar de ese plan de emergencia de 2 años que termina al llamado plan de equidad. Y, sobre todo, la reflexión de las rutas de salida, que es, ¿qué pasa con el que sale de la emergencia? ¿Cómo se reinstala en una sociedad fracturada, en donde hay un país marginado, hay un país que conecta con el mercado y con el mundo, y hay un país que todavía sigue viviendo de los residuos del estado del bienestar o de las redes corporativas? Pero ha mejorado. No ha tocado problemas estructurales que no se pueden tocar en 2 años, ni por un solo gobierno. Por ejemplo, bajó la pobreza, pero la infantilización de la pobreza no ha bajado, porque es un problema estructural. Ese es un problema que ya anticipaba Juan Pablo Terra en el año 86, en una gran investigación sobre infancia y pobreza. Sí, este gobierno, los índices que toma este gobierno con respecto a ese tema eran 6 de cada 10 niños están por debajo del índice de pobreza. Pensar que ese guarismo se revierta en 2 años es absolutamente fuera de la realidad. Hay que decir la verdad. Exacto. Es fuera de la realidad. Eso es un proceso que además no es de un partido, es una sociedad. Es la principal deuda que tiene la sociedad uruguaya con los niños y los adolescentes. Y vean ustedes, cuando la sociedad uruguaya se pregunta sobre cuál es la víctima social en el Uruguay, no dice que son los niños y los adolescentes o los jóvenes o las jóvenes mujeres, como todos los indicadores lo revelan. Lo que dicen es que son los ancianos, cuando los indicadores no lo revelan.
no lo relevan. Si tú tomas la población entre 0 y 4 años, casi el 60% está por debajo de la línea de pobreza. Si tomas la población de 65 para arriba, la tercera edad o los adultos mayores, como diría Talamás, no llega a un 10% que está por debajo de la línea de pobreza. O sea, acá hay una deuda con el futuro. El balance laboral es muy importante. Yo creo que ese es un ministerio que ha actuado con bajo perfil, que ha tenido dificultades, pero que ha hecho, tal vez haya sido el ministerio más reformista. Volvimos a hablar de derechos cuando planteábamos el tema laboral. Por supuesto de que ha habido desacomodos. Siempre que hay una reforma hay desacomodos. Y por supuesto de que muchas veces el movimiento sindical no ayudó al ministerio. Por ejemplo, las ocupaciones y ese decreto ha complicado. Había un desborde, y ese decreto, que además no fue apoyado en su derogación por el ministro Bonomi, fue muy mal utilizado por el movimiento sindical, que curioso, necesitó ver lo que significaba el paro transportista para justamente establecer una racionalidad en la conflictividad. Sí, porque se veía una paralización del país. Ese paro mostró cómo se podía parar un país. Exactamente. Y de alguna manera hay una mejora importante en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las empresas públicas. Y esto no es menor, sobre todo porque, alguien lo señalaba allí, este es el año de las reformas. Las reformas que no haga este gobierno este año no se van a hacer, salvo una, que podría ser la reforma constitucional. Claro. Pero la reforma de la salud, la reforma tributaria, la de la enseñanza. La reforma de la enseñanza, si no se hace en este año, son luces estas. Bueno, ¿cuáles son las oscuridades? A ver. Bueno, en primer lugar, educación. Yo creo que no hay reforma educativa. Yo no la veo. Yo no veo ideas nuevas. No veo ideas nuevas. Hay una ausencia de ideas en el tema de educación. Y es el tema crucial. Crucial. Y además es un tema bloqueado. Yo lo puse la forma en que se procesó el debate el año pasado no. Lamento decir que los hechos probaron que realmente el espíritu corporativo prevaleció sobre lo que era el eje del debate, que era un eje de decir, ¿qué vamos a educar? ¿Cómo vamos a educar? ¿Hacia dónde vamos? Un nuevo proyecto educativo. La participación, perfecto, yo creo que es el gran error de la reforma de Rama, que apostaba todo a un contenido sin participación. Bueno, está probado en la tapa del libro que no hay reforma educativa sin involucramiento de los docentes. Pero ojo, también está en la tapa del libro que si yo no planteo ideas y convoco un debate, va a pesar lo que finalmente terminó pesando, que es la disputa de poder y las corporaciones. Salud. Aquí hay un gran signo de interrogación. Es otro tema crucial. Si tú tienes que ver la equidad en una sociedad, educación y salud. Ayer se presentó el proyecto de reforma del sistema, ¿no? Justamente, era uno de los núcleos del programa de gobierno. La propuesta fue inicial. Se postergó hasta 2 años después. Y hay dudas todavía, ya hay un proyecto, que es muy importante, pero hay dudas respecto a la viabilidad financiera de ese proyecto. Acá, en Uruguay, tenemos mucha inversión en salud, se gasta muchísimo en salud, no falta dinero en el tema salud, más del 10% del producto. Se gasta mal. Lo que pasa es que se gasta totalmente en forma irracional. Y si tú repasas lo que los distintos partidos prometieron, la reforma de salud, hay 4 o 5 ideas que son consensuales, las han planteado todos los partidos. El tema es cómo hacer eficiente eso. Reforma del Estado. Hay cosas que funcionan bien. Yo creo que hay empresas públicas que han cambiado y que cambian de una manera muy positiva. Ante el ANCAP, grandes transformaciones, una conducción joven, con una orientación diferente, mucho más moderna. Pero, no casualmente se ha planteado que la reforma del Estado sigue siendo la invocación de siempre. Seguimos teniendo un Estado demasiado inflado, demasiado gordo. Y se han hecho llamados de todo tipo. Algunos economistas de la oposición dicen, estamos en la cresta de la ola.
ojo si baja la marea, a ver qué Bueno, exactamente. Lo que tú decías al comienzo, ¿no? De la bonanza nacional y regional. El tema del crecimiento es cómo se administra el crecimiento. Es cómo se administra el crecimiento. No se puede partir de la base de que esto va a continuar in eterno. Es una coyuntura. Y además hay que pensar en el país, no hay que pensar en si los tiempos políticos coinciden con los tiempos económicos para el 2009. No. Ha habido avances importantes. Por ejemplo, aquí ha habido una conducta macroeconómica muy sólida, que ha planteado, por ejemplo, un problema de futuro, que es bajar la deuda en relación al producto. Este gobierno tomó una relación deuda-producto terrible. Casi 100 a 100. Casi 100 a 100. Bueno, ha bajado fuertemente. Pero, déficit. País productivo. Está pendiente. Por ejemplo, yo no veo políticas de industria. Y este país, para generar trabajo genuino, que lo está generando, pero sobre todo por impulsos de los actores privados, que está muy bien, pero este país necesita industrialización, valor agregado, cruce entre el mundo académico y el mundo del conocimiento y el mundo empresarial, interfaces de ese tipo. Allí es central la capacidad que tenga este gobierno de avanzar hacia una zona de acuerdos, por ejemplo, con los Estados Unidos, que no va a ser la que el presidente se había planteado hace un tiempo y la que el ministro de Economía se había planteado. Exactamente, aquí no va a haber TLC. Eso está claro. Eso está claro. El tren se va, dice la editorial central de Búsqueda. Exactamente, lo he leído. Bueno, es una opinión. Pero sin TLC se pueden lograr acuerdos que permitan... El tema es este. La gran pregunta que uno debe hacerse es, el único acuerdo posible con los Estados Unidos o con cualquier economía del mundo, ¿tiene que incluir concesiones gravosas para el país y para su futuro en los temas emergentes, que son los temas de este siglo, como propiedad intelectual, compras gubernamentales, condicionamiento de servicios? Solamente así podemos acordar o discutir, por ejemplo, el aumento de las cuotas. Seguramente no. Pascal Lamy, es el secretario general de la OMC, dijo, está probado que a los países pequeños el multilateralismo les resulta mucho más importante que los acuerdos bilaterales. Bueno, habrá que ver si la ronda de Doha resucita. Claro. Él también tiene una responsabilidad. Otro déficit, política exterior. En primer lugar, porque no ha habido una política exterior. Tenemos una política exterior dispersa. Hay una política exterior en el Ministerio de Economía. Exacto. Hay una cancillería paralela en la Secretaría de la Presidencia. El doctor Gonzalo Fernández es una clave de este gobierno. Este gobierno tiene 4 figuras clave. La primera, sin duda, Tabaré Vázquez, con un estilo de liderazgo muy especial que se reserva la decisión final. Y además que tiene una capacidad de autoridad fortísima que nadie tiene en la izquierda. Es el que logra que toda la izquierda vaya para un lado, y eso en un conglomerado. A la izquierda y a la derecha. Bueno, también polariza, pero no conduce, porque conducción es elaborar acuerdos, transfiere, delega, luego él define. Es un estilo. Yo creo que no es el mejor estilo para impulsar en este contexto las reformas. Él tendría que conducir más de lo que conduce, aunque, bueno, su capacidad de decisión es muy importante. 2 ejemplos. El año pasado, en situaciones críticas, bueno, no tuvo empacho cuando el comandante jefe había hecho había cometido un grave error. Bueno, marcó algo importantísimo. Las reuniones con los políticos. La reunión con el doctor Sanguinetti y la reunión marcó algo muy importante, que es el poder civil manda. Manda, y se terminaron las reuniones entre políticos y militares que no son comunicadas al presidente. Impecable. Otro gran haber del gobierno, derechos humanos. Lo que nunca se pensó que iba a ocurrir, ocurrió.
Y ha ocurrido con un valor importante, que es la sujeción del ejército al poder civil. Ya no se discute, se está discutiendo qué ejército queremos, una reforma de las políticas de defensa. En el terreno de los déficits hay un déficit institucional. Yo escuchaba el debate que tenían. Este gobierno y la oposición también han dejado de lado, digamos, preservar antes que nada las instituciones. Hay una cierta crisis en los valores republicanos. Porque, por un lado, vemos que la oposición muchas veces... Bueno, aquí no hubo ciclo de cooperación. No. Incluso yo creo que el electorado marcó una política de acuerdo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. En la campaña... Era lo que se vislumbraba en la campaña, ¿no? Pero en la campaña el doctor Larrañaga decía que era una copia, que era una fotocopia. Y habían acuerdos. Y realmente, si uno compara los programas y ve luego la rispidez de la oposición, sobre todo el Partido Nacional, no lo entiende. Es decir, ha habido déficit de la oposición, pero ha habido déficit del gobierno. Por ejemplo, este es un gobierno muy ejecutivista, excesivamente ejecutivista. No trata bien al Parlamento, que es un poder central en una democracia. No lo trata bien. No puede ser que un proyecto de la relevancia de una reforma tributaria llegue al Parlamento crudo, pero ojo, llegue a la bancada oficialista cruda, ni que hablar a los otros partidos, y que no se habilite que el Parlamento cumpla su función, que es reelaborar los proyectos que le vienen del Ejecutivo. Yo creo que en ese sentido iba lo que decía la diputada Daisy Tourné hoy, todavía siendo diputada. Dice: pretendo, una vez ministra, generar mecanismos donde el Parlamento debata más las políticas que se instauran en materia de seguridad en el país. Sin duda, sin duda. El Parlamento, de acuerdo a nuestra Constitución, es cogobernante, tiene funciones de gobierno. Y esto es muy importante, incluso para involucrar a los otros partidos en ciertas lógicas de cogobierno. La izquierda muchas veces se quejó de que era excluida por blancos y colorados. Ahora, desde esa experiencia, podría hacer justamente otra cosa. Y hay ciertas cuestiones institucionales en donde ha habido desprolijidades, por decir lo mismo. Por ejemplo, y también tiene que ver con el ejecutivismo, hay muchos temas que han sido resueltos por la vía del decreto fiscal de corte, por ejemplo, que debieron ser leyes, que debieron surgir de acuerdos. No es el caso del fiscal de corte, que es decreto, bueno, pero tiene que surgir un acuerdo. Pero, por ejemplo... ¿No te gustó la previsión de Guzmán? Que fue por decreto. Yo creo que hubiera sido muy importante que fuera por ley. Porque lo más importante, yo estoy de acuerdo con el contenido, y no solamente por ser no fumador, de las cosas que me dejó el fútbol, porque tengo hijos fumadores. Entonces, estoy muy de acuerdo con el decreto, pero creo que tienen razón aquellos que dicen, bueno, hubiera sido mucho mejor una ley que, entre otras cosas, hubiera generado un debate público sobre un tema crucial. El debate público se instaló después de que estaba... Después del derecho consumado. Claro. Y eso... Y, por ejemplo, hoy la discusión sobre el acto... Bueno, la Constitución es clarísima. La Constitución establece que el presidente de la República, mientras es presidente, no puede hacer política partidaria. Exacto. Entonces, el tema es el siguiente. Si hay un ministro que dice que el acto va a ser político partidario, en realidad, el presidente, si acepta esa interpretación, está... Pero esto es un acto institucional. Hay un partido político que está invitando a sus adherentes a participar. En esto no hay que hacer sino también parecer. Exacto. Y esto se vincula también con otros temas. Yo quiero suponer de que la propuesta reeleccionista es una carta política muy astuta que el presidente Vázquez ha tomado, bueno, para seguir gobernando, para seguir manteniendo poder, para controlar la interna del frente. Quiero pensar que no es una propuesta cierta, porque si fuera una propuesta cierta, incluso a través del mecanismo, que es el mecanismo democrático por excelencia de la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente, bueno, una propuesta reeleccionista. Ojo, la reelección está instaurada en la mayoría de los países, pero el problema es
si un presidente propone la reelección con nombre propio. Para él mismo. Y en el origen del Frente Amplio estuvo el único antecedente que habría en la historia uruguaya. Antecedente que para la izquierda frente amplista es un antecedente inolvidable. Pacheco Areco. Es Pacheco Areco. Entonces, también ahí ha habido un déficit de cuidado institucional dentro del debate político. Pero vuelvo a lo primero. Nos queda un minuto, Gerardo. Cualquier gobierno tiene luces y sombras. Yo creo que un balance independiente, desapasionado de este gobierno tiene que decir: las luces han sido más que las sombras. Y yo creo que, bueno, las mediciones de opinión pública están indicando esto. Claro. El año pasado el presidente terminó con un 58% de imagen favorable. Hoy apareció con 55 en últimas noticias. Es altísimo igual, es muy alto, es muy alto. Gerardo, he cumplido con mi palabra, me salgo de la vaina por preguntarte 50. No hice una pregunta, ¿vio, Román? No, ganas de preguntarme algo. Y usted también. Muchísimas gracias, Gerardo. Aunque sea una vez cada 6 meses, queremos tenerte. No. Para poder analizar algunas cuestiones de la va a ser más frecuente y con mucho gusto. Muchísimas gracias, Desde Gerardo. la amistad de tantos años. De tantos años, ¿no? E incluso trabajando juntos en algún Trabajando momento. juntos, Bueno, con proyectos juntos, que van a volver. Me encanta. Muchas gracias, Gerardo. La pausa y la esperanza es lo último que se pierde. El ruido impresionante que hay en este momento, si ustedes lo están escuchando a través de nuestros micrófonos, es porque obviamente en esta zona de la ciudad de Montevideo, en el sur del país, está diluviando, como pronosticó Nubes y Ríos. Ya venimos.